acostó con 5 amigos míos. Me acosté con uno y me acosté con otro porque era mi cuerpo y yo decidía con quién acostarme. Todos tuvieron relaciones con ella. Y pelona. A mi hijo le dicen Pinocho. ¿Pero por qué le dicen Pinocho? Digo Porque que tus está hecho de amigos diferentes le palos. Yo era delincuente. Me ¿Te faltó saliste de lo malo? nada. Ahora mismo soy un profesor de capoeira. ¡Bravo! ¿Qué tú fumas ahí? ¿Qué tú estás fumando? Di la verdad, Siempre dile estaba la discutiendo. verdad. ¿Qué explicación puede tener lo que los ojos ven? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Stendhal dijo: un hijo es un compromiso dado por la naturaleza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Doctora Polo, ella calentó 5 camas, pero la cuna del bebé se la compré yo. Por la temperatura que haya calentado, yo sé muy bien quién es el papá. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo están? Mal, doctora. Israel, sí. estás demandando a María José. Explícame por qué y qué Buenas pides tardes. para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Yo vengo por la custodia compartida que tenemos en común María José y yo. Tenemos un niño en común. Ok. Explícame por qué. Yo salí con ella 3 veces en mi vida, nada más. Ella, bueno, la primera vez que salimos, yo le hablé, fue super X, la primera vez que le hablé, le dije, vamos al cine. La conocí en el antro, yo trabajaba en un antro. Ella, en el ambiente de las mujeres, el alcohol y todo eso, la conocí, le hablé, todo fue muy fácil, ella respondió a los 10 minutos. Yo le hablé y le dije, ¿qué onda? Hay que salir al cine. Salimos al cine. La primera vez no tuvimos relaciones sexuales. La segunda vez, que fue a los 3 días aproximadamente, le hablo y le digo, oye, María José, hay que salir. Yo tenía una moto de pista, paso por ella, todo se da muy fácil, ella simplemente accede, la llevo a mi casa y la primera vez que tuvimos relaciones sexuales nos cuidamos, ¿sí? A la semana volvemos a tener relaciones sexuales, pero yo estaba alcoholizado. Entonces, Borracho. Estabas borracho. Él lo dijo, estaba alcoholizado. Yo estaba tomado, ¿sí? Pero ella, o sea, viví ya la morrilla, me avisa y me dice, pues, ¿sabes qué? Pues no hay que cuidarnos. O sea, así, pelona. ¿Segunda vez? ¿Mm? ¿Esa era la segunda vez que Esa era tenían? la segunda vez. Ok. Nos habíamos visto 3 veces en la vida, me dijo pelona. Entonces yo dije, bueno. ¿Y tú ¿la quieres accediste? pelona? No dijiste Bueno, pero tú nada. facilota. Ni te cuidaste. Facilota. Entonces, nos lamentamos así, me dice, yo no puedo tener hijos, o sea... No te preocupes. Sí, no te preocupes, no va a pasar nada, yo me estoy cuidando, tengo un parche, que no sé qué. Dije, bueno, órale. Dije, bueno, pensando en mí, dije, bueno, de echarlos al aire a tener relaciones con ella, mejor con ella, ¿verdad? Entonces, tenemos relaciones. Claro, así nomás me utilizaste, me utilizó como un trapo, la utilizo, la suelto, No, no, la no. utilizo, la suelto, no Ok. me protejo, Esa no me fue la- cuido, ¿Y la no me tercera vez, interesa. pelona también? También pelón. No, la segunda vez usamos condón, la tercera vez fue pelona. Pero Ok. porque estabas borracho, tampoco estabas consciente de lo que estabas haciendo y estabas No, borracho o y sea, para yo ti sí, se fue yo fácil. jamás tuve nada, ningún sentimiento con ella, ni nada. Era o sea, sexo. Era mi jalecillo. Ajá. Era mi jalecillo. Bueno, ¿qué pasó? Entonces yo la dejé de ver, a los meses, al mes me avisa, me dice, oye Israel, ¿sabes qué? Pues no me baja. Yo dije, bueno. Y le dije, para eso ella le había mandado mensajes a otros chavos que también se había acostado con ellos, que son amigos míos. Y ellos Se te habían acostó con contado. 5 amigos míos. Y ellos te habían contado. Él hizo una cadena en internet
en su teléfono donde él ponía que yo tenía relaciones sexuales con uno y con otro, y él fue el que mandó sus mensajes a todos sus amigos. No, o sea, yo simplemente, o sea, yo les conté, ellos me dije, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo está esta chava? ¿Cómo le Él tiraron me el empezó rollo? a promocionar No, no es como si yo cierto, fuera no es cierto. algo... Yo jamás dije eso. Yo nada más Claro que sí, me tú les preguntaron, decías. ella tenía mejor cuerpo antes Del embarazo. del embarazo, entonces me dice, oye, ¿cómo le tiro el rollo a esta chava? Le digo, fácil, mándale un mensaje y ella va a acceder. Así Como si pasó. fuera ¿qué? Una muñeca, como si fuera un trapo, No, así, no, no, así lo no, hiciste. O sea, que otros 4 amigos tuyos o 5, Yo y 4 más. tú y 4 más, Los todos que yo sé. tuvieron relaciones con Todos. ella. Y pelona. ¿Sí? Y pelona. Y pelona, sí. Sin entonces, protección, sin señores, déjenme protección. traducir. Entonces, yo dije, bueno, nos pusimos de acuerdo. Le digo, oye, ¿qué onda? ¿Tú también? Me dice, sí, todos. Y todas pelona. O sea, hubo 2, 3 días de diferencia, pero todos tuvieron relaciones con ella pelona. Sí, Ok. entonces... Sí, pelona. Y para ti no está mal y para mí sí está mal. No, o sea, pues para el hombre es más a gusto, ¿no? Entonces, No, y para la mujer también es libre, ¿por qué nada más Sí. tú es más a gusto? bueno, total. Tenemos relaciones, me avisa, ¿sabes qué, Israel? Estoy embarazada. Yo digo, bueno, ya les avisaste a ellos también, porque ellos también son implicados. Claro. Pero para eso le avisó a uno, le avisó a otro, le avisó a los 4 y como todos la mandaron a la viene conmigo, dijo, este es el Sayito, viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? Pues tú eres el padre. Dije, ¿sabes qué? Pues a mí no me o sea, ¿por qué me dices a mí si también aquellos son implicados, ¿no? O sea, ese es Claro. mi duda. Entonces ya me dice, no, pues tú eres el padre, así, así. Resulta que nace el niño y me dice, ¿sabes qué? Pues el niño ya nació, si quieres venir a verlo, pues adelante, ¿va? Yo voy a verlo, la veo, me le quedo viendo y digo, ¿cómo? Dije, no puede ser posible que me haya acostado con ella. Total, ella y yo yo accedo y hacemos un convenio de darle $400 al mes. Pero te hiciste prueba de ADN, comprobaste que era tu hijo. Porque cuando nace el bebé, yo lo agarro, lo abrazo y, o sea, yo siento que el niño es mío. O sea, siento que la sangre me llama. Por un abrazo, sentiste Doctora, que era pues tu es hijo. que yo no, o sea, yo no Es que sabía. en ese momento yo no sabía. y yo me sabía sentí- que él era su hijo, que él era su padre. ¿Por qué no te hiciste la prueba de ADN? Por miedo a saber que el niño no fuera mío, o ya me había encariñado yo con el niño, entonces, o sea, yo ya sentí algo por el niño. Yo al niño le puse mis apellidos, le presté ¿Y tu mis familia apellidos. y tus amigos qué te decían? Nadie te decía, ¿pero por qué te vas? No, o sea, mis amigos, cuando pasó esto, a los 5, somos 5, nos pusimos de acuerdo, le digo, oye, ya no te he hablado, quedé yo como menso, ¿sí? Entonces me decían, oye, ¿cómo es posible? O sea, que mantengas a este niño, que le des $400 al mes, si ni siquiera estás seguro si es tuyo. Claro. Se vinieron apodos que al niño, o sea, le vinieron apodos que a mí, la verdad, me molestan. ¿Usted sabe cómo le dicen a mi hijo, doctora? ¿Cómo? A mi hijo le dicen Pinocho. No le digas así, por A mi favor, hijo le tenle dicen Pinocho. respeto. ¿Pero por Eso qué es le lo que dicen tú has Pinocho? provocado y has permitido Porque que tus está hecho de amigos diferentes le hablen palos. así. No se ría, doctora. Doctora, no se ría, por doctora, favor. a mí no me da risa. A mí no me da No se lo ría, mínimo doctora, risa. por favor. Perdón. A mí yo no sé por qué se ríen. Porque es simpático lo que has dicho, por es Dios. porque pero- él ha permitido que sus amigos le digan así Por a mi favor. hijo, a mí no me da doctora. risa porque... ¿Y a ti cómo es te mi hijo. dicen? provocas? Oye, ¿y a ti cómo te dicen? A mí me dicen Gepetto. ¿Cómo? Gepetto. Gepetto, No el se papá ría, de doctora, por Pinocho. favor. ¿Ves lo que provocas? Nada más Ok, provocas. entonces ahora vienes a pedir la Yo, custodia compartida del de niño. mi ¿Por niño. qué? ¿Qué ha pasado? Porque yo, o sea, ya no tengo, mandé con la producción, me hicieron el favor de hacer la prueba de ADN para que el niño, o sea, se Pero vea si ¿por es qué? Has tenido relación con el niño, tú lo Sí, ves. yo lo veo. Exacto. Una vez a la semana, Pero ¿qué ha doctora. pasado ahora? ¿Que quieres venir a pedir la custodia? ¿Algo ha pasado? Me lo cuentas después del receso. Tiene que haber pasado algo que estás viniendo aquí a pedir custodia. Pues si tienes contacto con el niño, pagas por el niño, lo ves. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ahora vienes a pedir custodia compartida? Regresamos después de este corto receso. Hace 3 meses empezó a salir con uno de los 5 tontos, pero el tonto piensa que yo me voy a acostar con esta cosa. Si él vive conmigo, yo me quiero casar con él. Sí, no, yo entiendo. Ahora quieres jugar a las casitas, claro, y eliminar al señor porque ya no te conviene ni te hace falta. Caso cerrado.